Nadie llega al mundo con las manos vacías. Hay algo en ti que el miedo enterró, algo que el poder creador puso ahí para que lo uses. Descúbrelo hoy. Quédate hasta el final. Quiero hacerte una pregunta directa y te pido que te quedes con ella al menos 30 segundos antes de seguir escuchando. ¿Hay algo en ti que sabes que está ahí, que aparece de vez en cuando, que te recuerda que puedes más de lo que estás dando, pero que por alguna razón sigues sin usar del todo? Una capacidad, una sensibilidad especial, una forma de hablar, de escuchar, de crear, de conectar. Algo que cuando aparece, aunque sea por unos momentos, te hace sentir más de ti, más tú, que en cualquier otro momento del día. ¿Lo tienes presente? Ese algo no es casualidad y hoy vamos a hablar de él y esto es el giro transformador. Bienvenida, bienvenido. Hoy el tema me parece de los más urgentes y de los más descuidados al mismo tiempo. Y cuando digo urgente no lo digo desde la presión, sino desde el amor. Porque creo que muchas personas están viviendo muy por debajo de lo que realmente son capaces, no por pereza y no por falta de oportunidades, sino por algo mucho más profundo y más silencioso, el miedo a usar lo que llevan dentro. Vamos a hablar hoy de los talentos, pero no en el sentido en el que muchas veces se usa esa palabra, no como una lista de habilidades para poner en un currículum, ni como una deuda que tienes que saldar con el universo, ni como la obligación de ser productiva o productivo con cada cosa que Dios te dio. Vamos a hablar de los talentos como lo que creo que son en el fondo, la huella del poder creador en cada persona, la señal más visible de que no llegaste a este mundo con las manos vacías, de que hay algo en ti que llegó antes que el miedo, antes que las dudas, antes que todo lo que otros dijeron que podías o no podías ser. Y también vamos a hablar de lo que pasa cuando eso no se usa, porque no usar lo que llevas dentro tiene un costo, no el costo de un castigo externo, no porque Dios te vaya a cobrar una factura, sino un costo mucho más real y mucho más cotidiano, el costo de vivir desconectada o desconectado de lo que eres, y eso con el tiempo pesa. Nadie llega al mundo con las manos vacías. Hay una historia, aunque antigua, que me parece tan vigente hoy como cuando fue contada por primera vez. Un hombre que va a hacer un viaje largo llama a 3 personas de confianza y les deja recursos para que las administren mientras él no está. A cada una de estas personas le deja una cantidad diferente según la capacidad que ve en ellas. Y cuando regresa encuentra que 2 de las 3 usaron lo que recibieron. Lo pusieron en movimiento, lo multiplicaron. Pero la tercera en cambio lo escondió, lo enterró en la tierra por miedo a perderlo. Lo que más me llama la atención de esa historia no es la diferencia entre quien multiplicó y quien no. Lo que más me llama la atención es la razón que da quien lo enterró, el miedo. No lo guardó por comodidad, no lo escondió por desinterés, lo enterró por miedo. Miedo a equivocarse, miedo a que las cosas salieran mal, miedo a que si lo intentaba y fallaba hubiera perdido lo poco que tenía. Y ese miedo que en el momento sonó como prudencia terminó siendo la decisión que más le costó. ¿Cuántas personas conoces que tienen algo valioso dentro de ellas y lo tienen enterrado por exactamente la misma razón? Quiero decirte algo que creo profundamente y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado en este podcast desde el primer episodio. El poder creador que te trajo a este mundo no te puso aquí sin darte nada para el viaje. No te lanzó a la existencia y luego se sentó a ver cómo te las arreglabas sola o solo. Te equipó, te dio una forma única de ver las cosas, de procesar la realidad, de relacionarte, de crear, de sanar, de enseñar, de construir. Eso es lo que yo llamo talento. No necesariamente la habilidad de pintar o de cantar o de resolver ecuaciones complejas. También la capacidad de escuchar a alguien de una forma que los hace sentir realmente vistos. La forma en que organizas el caos y lo vuelves comprensible. La energía que llevas a los espacios y que hace que las personas se sientan más tranquilas cuando estás. El humor que alivia la tensión en los momentos difíciles.
la perseverancia silenciosa con la que sigues cuando todos los demás ya se fueron. Todo eso es talento y todo eso es la huella del poder creador en ti. Y quiero profundizar en algo que me parece muy importante, el hecho de que tus dones no tienen que parecerse a los de nadie más para ser válidos. Vivimos en una cultura que valora ciertos tipos de talentos de forma muy visible. El que genera dinero, el que aparece en redes, el que puede mostrar en una presentación de mostrarse en una presentación de diapositivas. Y hay muchos otros talentos que son igualmente poderosos y que casi nunca reciben ese reconocimiento público. El talento de la persona que entra a una sala y crea un ambiente donde todos se sienten más cómodos para hablar. El de quien ve un problema desde un ángulo que nadie había considerado. El de quien escribe una nota de 2 líneas que le llega al alma a quien la recibe. El de quien tiene la capacidad de acompañar a alguien en un proceso largo sin abandonarlo. El de quien cocina y en ese acto pone amor de una manera que todos sienten aunque nadie lo pueda explicar. Estos talentos existen, son reales, tienen impacto. Y muchas veces las personas que los tienen ni siquiera los reconocen como talentos porque nadie les enseñó a valorar lo que no se mide en resultados visibles. Parte del trabajo de este episodio es invitarte a ampliar tu definición de lo que es un don. No solo lo que produces, también lo que eres cuando estás siendo más tú. El miedo que encierra y que entierra, ¿por qué no usas lo que tienes? Si los talentos están ahí, si el poder creador nos equipó a cada uno y a cada una con algo real y valioso, ¿por qué hay tantas personas que tienen esos talentos enterrados? La respuesta casi nunca es la que parece, no es pereza, no es falta de ambición, no es que no les importe. La respuesta en la mayoría de los casos es la misma que la de la persona de la historia, el miedo. Pero el miedo en la vida real tiene muchas caras y no siempre se presenta diciéndote tengo miedo. A veces se presenta como perfeccionismo, cuando esté listo del todo, cuando lo sepa hacer mejor, cuando sea el momento adecuado. Ese momento adecuado nunca llega, porque el perfeccionismo es la forma que tiene el miedo de sonar responsable. A veces se presenta como humilde falsa. ¿Quién soy yo para creer que tengo algo valioso que ofrecer? Como si reconocer lo que llevas dentro fuera arrogancia en lugar de honestidad. A veces se presenta como comparación. Hay tanta gente que hace esto mejor que yo, ¿para qué intentarlo? Como si el valor de lo que tú aportas dependiera de que nadie más pueda aportar algo parecido. Y a veces la más silenciosa y la más costosa de todas se presenta como una historia aprendida. Alguien te dijo en algún momento directamente o con su silencio que eso que llevabas dentro no era suficiente y tú te lo creíste. Y desde ese momento, desde ese día, decidiste, sin darte cuenta, que estabas más bien decidiendo mantenerte enterrada, enterrado, encerrada, encerrado. Todo eso, todos esos dones que habías recibido. Y quiero hablarte de algo que me parece fundamental aquí. Enterrar lo que llevas no te protege. Esa es la ilusión. Sientes que si no lo sacas, no te arriesgas a que te rechacen, a que fracase o a que salga mal. Pero lo que en realidad pasa cuando entierras tus dones es que empiezas a encogerte. Con el tiempo te acostumbras a vivir en un espacio más pequeño que el que te corresponde y esa incomodidad de vivir pequeño, pequeña, se convierte en algo tan familiar que ya no lo reconoces como incomodidad, se convierte en así soy yo. Pero no es así como eres, es así como aprendiste a cubrirte. Y ese encogimiento tiene consecuencias que van más allá de ti. Porque cuando alguien no usa lo que lleva dentro, el mundo pierde algo que solo esa persona podía dar. Y no es una frase dramática, es algo muy concreto. Hay personas que necesitan exactamente la forma en que tú escuchas. Hay problemas que necesitan exactamente el ángulo con el que tú ves las cosas. Hay momentos que necesitan exactamente el humor, la calma, la precisión o la ternura que tú traes de forma natural. Y si lo tienes enterrado, eso no llega. No porque seas el único capaz de darlo, sino porque tú eres el único o la única que puede darlo de la forma exacta en que lo das. Eso es lo que se pierde cuando vivimos por debajo de lo que somos. No solo nosotros sufrimos el costo, lo sufren también los que nos rodean, aunque nunca sepan lo que se perdieron. El error no es el enemigo,
es el maestro. Uno de los miedos más frecuentes detrás de los talentos enterrados es el miedo al error. Y quiero hablarte de eso con toda la honestidad que pueda, porque creo que la forma en que entendemos el error determina casi todo lo que hacemos o dejamos de hacer con lo que llevamos. En muchos contextos en los que crecimos, el error fue tratado como algo vergonzoso, como la prueba de que no sabes, de que no puedes, de que no eres suficiente. Y cuando eso se aprende desde temprano, cuando equivocarse tiene un costo emocional alto, el sistema de protección más lógico es no intentar nada en lo que puedas equivocarte. Cero riesgo, cero error y también cero crecimiento, cero aprendizaje y cero uso de lo que tienes. Quiero proponerte una forma completamente diferente de ver el error. El error no es la señal de que no debiste intentarlo, es la señal de que estás en el proceso de aprender cómo se hace. Es información, no condena, es el camino, no el callejón sin salida. Piensa en cualquier cosa que hoy haces bien, absolutamente cualquier cosa. ¿Nació perfecta la primera vez? ¿La primera conversación difícil que tuviste salió tal como querías? ¿El primer texto que escribiste, la primera presentación que diste, la primera vez que intentaste esa habilidad que hoy dominas salió impecable? Casi con certeza la respuesta es no. Y sin embargo, aquí estás, haciendo eso bien, porque el error procesado de la manera correcta no te detuvo, te enseñó. El poder creador no se decepciona cuando intentas algo y no sale bien la primera vez, o la segunda, o la tercera. Lo que no tiene lugar en ese esquema es no intentarlo. No porque haya una condena esperando a quien no se arriesga, sino porque el don que llevas dentro, cuando no se usa, cuando no se pone en práctica y no te expones al aprendizaje y al error, simplemente no crece. Y los dones que no crecen con el tiempo se silencian. ¿Cuántos errores sigues sin cometer porque todavía no te has atrevido a intentarlo? La mente como jardín. Lo que plantas crece. Quiero darte ahora una imagen que me parece una de las más útiles para entender cómo funciona todo esto adentro. La mente es como un jardín. En este jardín puedes plantar lo que tú quieras. Puedes plantar confianza, curiosidad, gratitud, apertura, visión. O puedes dejar que crezca lo que crece solo cuando nadie cuida. La duda, el miedo, el resentimiento, la comparación, la historia de que no puedes. Lo que distingue a un jardín cuidado de uno abandonado no es el terreno es el mismo. Es lo que el jardinero, en este caso tú, decide hacer o no hacer con él. Y tú eres ese jardinero o esa jardinera de tu propia mente. Pero aquí hay algo que el jardín nos enseña muy claramente. Un jardín no se cuida solo con intención, se cuida con práctica, con presencia regular. No una vez al mes de forma explosiva, sino poco a poco, cada día, aunque sea 5 minutos. Sacar lo que nos sirve, regar lo que sí, proteger lo que todavía es frágil, dejar que lo que ya está creciendo tenga espacio para expandirse. Y una parte muy importante de cuidar ese jardín, que es tu mente, tiene que ver con quién tiene acceso a él. No todo el mundo merece estar en el espacio donde germina lo más importante de ti. Las personas que constantemente siembran duda, que riegan el miedo, que pisan lo que acaba de brotar, esas personas no necesitan estar en el centro de tu jardín. No tienes que echarles de tu vida, pero sí puedes elegir qué espacio les vas a dar dentro de lo más profundo de ti. Y también hay semillas que tú misma, tú mismo, has estado sembrando en ese jardín sin darte cuenta. Cada vez que te dices no soy capaz, eso es una semilla. Cada vez que comparas tu proceso con el de alguien más y concluyes que el tuyo no vale, eso es una semilla. Cada vez que rechazas una posibilidad antes de intentarla, eso es una semilla. El jardín crece con lo que siembres, así que vale la pregunta, ¿qué has estado sembrando esta semana? ¿Hoy qué has estado sembrando? Y aquí hay algo práctico que quiero darte. No tienes que esperar a que el jardín esté perfectamente limpio para empezar a plantar algo nuevo. El error que cometen muchas personas es pensar que primero hay que eliminar toda la duda, todo el miedo, toda la historia de no puedo y que solo entonces estarán listos para usar esos talentos. Pero ese momento en que el jardín está perfectamente preparado casi nunca llega. Lo que sí funciona es plantar mientras todavía quedan malas hierbas, poner en movimiento lo que llevas mientras todavía existe el miedo, dar el paso aunque la voz del miedo esté ahí hablando,
porque con el tiempo, lo que siembras conscientemente, con intención y con fe, termina siendo más fuerte de lo que creció solo. Y las malas hierbas, cuando dejan de recibir tanta atención, empiezan a hacer espacio. Entonces, no esperes tener todo resuelto para empezar. Empieza. Y mientras avanzas el jardín, se va ordenando, solo y también con tu ayuda. La disciplina que nace del amor, no del miedo. Hablemos ahora de algo que conecta directamente con usar los talentos en la práctica, la disciplina. Porque los dones no se desarrollan solos, necesitan práctica, necesitan tiempo, presencia, repetición y eso requiere disciplina. Pero ya hablamos en episodios anteriores de la diferencia que existe entre la disciplina que nace del miedo y la que nace del amor propio. Y aquí quiero aplicar esa misma distinción al tema de los talentos. La disciplina que nace del miedo dice, tengo que practicar esto porque si no lo hago voy a quedarme atrás, voy a perder la oportunidad, voy a fallarle a Dios, a los demás, a mí mismo, a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, a mi pareja. Esa disciplina existe mientras el miedo la impulsa, pero cuando el miedo se agota también se agota ella. La disciplina que nace del amor dice algo completamente diferente, voy a dedicar este tiempo y esta presencia mía a esto porque lo llevo dentro y merece ser desarrollado. No porque me lo exijan, sino porque creo en lo que hay aquí y quiero verlo crecer. Esa es la disciplina que dura, la que no depende de la motivación de cada mañana, la que sobrevive a los días donde todo cuesta un poco más. Porque no está anclada al resultado, sino al compromiso, no a cuánto logras hoy, sino a quién decides ser tú en el proceso. Y aquí hay algo que me parece muy práctico y muy importante. La disciplina con tus dones no tiene que ser perfecta para ser real. No tienes que dedicar horas y horas todos los días. A veces es 20 minutos de práctica real. Sin distracciones, con presencia plena. A veces es una simple conversación que elegiste tener con valentía. A veces es decir sí a algo que te daba miedo intentar. Esos son actos de disciplina y se acumulan. Y hay algo más que quiero decirte sobre la disciplina con tus dones, porque sería irresponsable de mi parte no nombrarlo. Va a haber días en que no vas a querer, te lo garantizo, siempre ocurre. Días en que lo que llevas dentro te va a pasar y te va a pesar en lugar de energizarte. Días en que la duda va a ser más ruidosa que la convicción. Días en que vas a preguntarte ¿para qué estoy haciendo esto? Y esos días son parte de este proceso, no son la señal de que te equivocaste, no son la señal de que eso que llevas no es tuyo. Son simplemente los días difíciles que existen en cualquier camino que vale la pena recorrer. Lo que distingue a las personas que terminan usando plenamente sus dones de las que no, porque esto es lo que creemos, que a esas primeras nunca les cuesta, pero es falso, a todos nos pasa igual. Verdaderamente, lo que los distingue es que en los días difíciles, en lugar de interpretar la dificultad como una señal para parar, lo interpretan como parte natural del camino y siguen. No siempre con energía, no siempre con entusiasmo, a veces simplemente porque decidieron que esto importa y esa decisión no está sujeta al estado de ánimo del día. La perseverancia no es una emoción, es una elección que se renueva cada día, especialmente en los que cuesta más. Como cuando haces ejercicio, te inscribes en un gimnasio, pero no vas al gimnasio después de un tiempo porque te cansas. Tu mente sabotea todo el proceso. Y entonces ahí es donde pierdes la posibilidad de seguir con tu disciplina. La perseverancia no es una emoción, es una elección que se renueva cada día, especialmente en los que cuesta más. El sembrador en tierra seca. Confiar en lo que crece sin ver. Quiero cerrar el desarrollo de hoy con una imagen que me parece de las más hermosas y más pertinentes para este tema. La imagen del sembrador en tierra seca. Imagina a un agricultor que prepara su tierra, siembra sus semillas, riega y cuida su campo, pero el suelo está seco, no hay lluvia visible, no hay señales inmediatas de que algo esté creciendo. Y alguien que lo observa desde afuera podría preguntarse, ¿para qué sigue? ¿No ve que eso no está pasando nada, no está teniendo resultados?
Pero el agricultor sabe algo que el observador no pudo ver, que bajo la superficie, en lo oscuro de la tierra, algo está sucediendo. Las raíces se están formando, el proceso está en marcha. Y si deja de regar porque todavía no ve la planta, interrumpe exactamente en el momento más crítico del crecimiento. Eso es lo que pasa con los talentos cuando los pones en movimiento y todavía no ves resultados. El proceso está en marcha, las raíces se están formando y la tentación más grande en este momento es dejarlo porque parece que no funciona. Pero lo que parece que no funciona a veces es lo que más está trabajando, solo que en un nivel que todavía no es visible. El sembrador en tierra seca no siembra con desesperación, él siembra con fe. Y hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. La desesperación necesita ver el resultado para seguir, mientras que la fe sigue aunque no la veas, no lo veas todavía. Quiero preguntarte entonces, ¿en qué área de tu vida eres un sembrador, eres una sembradora en tierra seca ahora mismo? ¿Qué has estado cuidando que todavía no muestra su fruto visible, pero que sabes que está creciendo? No lo abandones. Las raíces se están formando. Nombrar lo que traes. Práctica. Quiero hacer algo contigo antes de cerrar. Necesitas estar presente solo unos minutos, por eso te invito a que respires profundo, que sueltes tus hombros, inhales y exhales y los sueltes con toda esa pasión. Piensa en algo que haces o que sientes o que percibes de manera distinta a la mayoría de las personas que conoces. No tiene que ser impresionante, no tiene que ser algo que el mundo ya reconoce en ti, puede ser algo pequeño que tú misma apenas has notado. ¿Qué es eso que aparece en ti con más naturalidad que en otros? ¿Qué es eso que cuando lo haces, aunque cueste, no se siente forzado porque es tuyo? Ahora pregúntate honestamente, ¿estás usando eso? ¿Le estás dando espacio en tu vida real o lo tienes guardado esperando el momento perfecto que nunca termina de llegar? Dite a ti misma, a ti mismo en silencio, lo que el poder creador puso en mí no es un accidente y merece ser usado, aunque no salga perfecto, aunque nadie todavía lo reconozca, aunque tome más tiempo del que esperaba. Respira profundo y exhala despacio. Excelente. Y la tarea de esta semana es dar un paso hacia ese talento. Solo uno. No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo tienes que hacer una cosa esta semana que se parezca a usarlo. Esto es lo que te llevas hoy. No llegaste al mundo con las manos vacías. El poder creador que te formó te dio algo para el viaje, una forma única de ver, de sentir, de crear, de conectar que nadie más en el mundo tiene exactamente igual que tú. Enterrar eso por miedo no te protege, te encoge, y la vida pequeña que resulta de eso no es paz, es resignación disfrazada de precaución. El error no es el enemigo de tus dones, es el maestro. La mente es un jardín que crece con lo que siembras conscientemente. La disciplina que dura nace del amor por lo que llevas, no del miedo a lo que pierdes. Y el sembrador en tierra seca no deja de trabajar porque todavía no ve el fruto. Confía en que las raíces se están formando. Es decir, tiene fe. 2 cosas para esta semana. La primera, nombra ese talento que llevas y que todavía no has desplegado del todo. Escríbelo, ponlo en palabras, sácalo al mundo de lo vago y lo nebuloso, porque eso le va a dar poder. La segunda, da un paso, el más pequeño que se te ocurra en dirección a usarlo esta semana que viene. Y si este episodio tocó algo en ti, compártelo con alguien que también tenga algo valioso enterrado y que necesite un recordatorio de que el momento de sacarlo es ahora. Por eso te invito a compartirlo para llegar a muchas más personas y transformar vidas desde el Giro Transformador. Y cuéntame en los comentarios cuál es ese don que sabes que tienes y que todavía no has usado del todo. Escríbelo acá abajo, me encantará leerte y me encantará responderte tu comentario. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Recuerda siempre, sanar no es convertirse en alguien nuevo. Sanar es volver a quien realmente eres
y quien realmente eres llegó a este mundo con algo que nadie más puede dar.